¿Qué tal están? Muy buenas noches. Hoy miles, millones de españoles regresan a su nueva normalidad. En media hora recuperan una tradición que han mantenido de generación en generación: bajarse al bar o sentarse delante de la televisión a ver un partido. Sobre el terreno del Sánchez-Pizjuán hoy están Sevilla y Betis, clásico entre los clásicos, pero poco importa la camiseta porque lo realmente importante es que vuelve la Liga. Hoy en nuestro Más que Palabras vamos a hablar de fútbol, entre otras cosas, y lo haremos con Julio López, profesor de Economía en la Universidad de Valladolid. Buenas noches. Muy buenas noches. Y con Alejandro Sarmiento, director gerente del Museo de la Evolución Humana. Muy buenas noches. Gracias a los dos. Y primera pregunta, ¿sois futboleros? ¿Tú, Julio? Mucho. Practicante hasta hace muy poquito tiempo y seguidor de Real Madrid. O sea que sí. ¿Cuándo juega el Madrid su primer partido? El sábado o el domingo, no lo sé. Lo has pillado. Te pilla. Alejandro no es futbolero. Pues yo la verdad es que no hay más que verme y juego poco, mal, y en fin, lo poco que sé de fútbol es por, en fin, no avergonzar más a mi niño de lo que ya se avergonza de mí. Entonces procuro no confundir las camisetas y eso. Bueno, vamos al fútbol, es de lo que vamos a hablar hoy en la primera parte de este programa. Se retoma la Liga por todo lo alto, hay que jugar en poco más de un mes, en 32 días, 11 jornadas en primera y en segunda división. A cada equipo le toca 2 partidos, más o menos a la semana, y las cosas pueden cambiar mucho para bien y para mal, porque la clasificación hoy por hoy puede variar drásticamente. Castilla y León solo tiene un equipo en primera, es el Real Valladolid, que se enfrenta el sábado a las 7:30 de la tarde en el campo del Leganés. Hablamos con el director del gabinete presidente del Club Blanquivioleta, David Espinar. Muy buenas noches. Uy, no se oye. No sé si hay un problema. Tenemos un problema. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar, con las ganas que tengo yo de hablar de fútbol, con las ganas que tengo yo de hablar de fútbol, y es que vamos a hablar. Ya. Bueno. Tú te vas a quedar más con las ganas que yo. Bueno, seguro que le podemos ir después. Seguro que sí. El fútbol, le voy a preguntar, entre otras cosas, lo que supone el fútbol económicamente hablando. Es muchísimo dinero. Yo creo que el impacto económico en una ciudad que tenga la suerte de tener un equipo en primera tiene que ser brutal. Solamente los derechos televisivos son muchísimo dinero. Sí. Ahora sí que podemos hablar. David Espinar, buenas noches. Buenas noches. Espero que todos los datos que haya dado sean así, de verdad. El sábado se estrenan ustedes. Sí, a las 7:30 en Butarque, que es el estadio del Club Deportivo Leganés. Y ahí, como bien decía usted, emprendemos casi una pequeña Copa del Mundo de 11 jornadas, en la que esperamos rendir a la altura de la historia y del presente del Real Valladolid y seguir representando, obviamente, a Castilla y León en la máxima categoría. ¿Cuánto dinero hubieran perdido si no se llega a reactivar la Liga? Bueno, nosotros hemos tenido una preocupación más social que económica en todo este proceso. Es cierto que habría habido unas pérdidas muy altas, pero algunas incluso se van a mantener. Por ejemplo, no vamos a tener servicio de hostelería en los estadios, no va a haber público, al menos por el momento, no va a haber entradas visitantes, los patrocinios reducen su participación, pero obviamente los máximos ingresos, que son los derechos de televisión, de los cuales aproximadamente el 28% habrían dejado de ingresarse, sí que se van a ingresar, y por lo tanto nuestra preocupación social creo que está bien justificada en no haber realizado ningún ERTE, no haber tocado el salario de ningún empleado de Real Valladolid, haber mantenido todos los puestos de trabajo y, en resumen, asociarnos cada vez más al entramado social, cultural, económico de esta región. Sí, porque han sido momentos muy complicados para todos. Muchos clubes tuvieron que presentar el ERTE. Ha dicho usted que no es el caso del Real Valladolid, que se pudo mantener. ¿También el sueldo de los jugadores? Sí, llegamos a un acuerdo con los jugadores, a los cuales obviamente agradezco su predisposición. El club se lo agradece, ya lo ha hecho en privado y también en público, pero únicamente en el caso de que no se retomara la competición. Toda vez que sí que se va a volver a reemprender el campeonato, esa modificación salarial queda sin efecto.
Sabemos que no va a haber público por el momento, pero me gustaría conocer también cuál es el protocolo de seguridad que tiene el club para estos días, para lo que resta de liga. Bueno, los protocolos de seguridad, como todos los protocolos, desde los entrenamientos hasta los viajes, estancia en hoteles, recibir al equipo rival, los partidos, todo depende de las indicaciones que tanto la Liga como el Consejo Superior de Deportes han ido fijando. Son unas pautas muy estrictas en las que se reduce el aforo del palco, obviamente el aforo de las gradas, donde no puede haber espectadores, más que los trabajadores de las cadenas de televisión tenedoras de los derechos de los partidos. En resumen, muchas exigencias que tienen como único objetivo preservar la salud de todos los que participan en esta retoma, este reinicio de la competición, obviamente sin espectadores. La posición del Real Valladolid es que habríamos querido espectadores, pero debemos de entender que no se puede comprometer de ninguna manera la seguridad de nadie que asista a un estadio y por el momento entendemos que no estén invitados a participar en este espectáculo. ¿A los jugadores también se les hace test para conocer si tienen la enfermedad? Se hace a toda la expedición que viaja a los desplazamientos y a todos los jugadores y técnicos y asesores que trabajan en el día a día de los entrenamientos con ellos. Y ahora me gustaría que respondiese a la pregunta que le van a hacer mis compañeros de la sección de deporte. Escuche lo que le pregunta Fernando Escudero. Buenas noches, Nati. Buenas noches, David. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha vuelto a recalcar en la jornada de hoy que no va a permitir el acceso de público a los estadios, pero sin descartar un posible cambio de criterio en las próximas semanas. Se da la circunstancia de que a partir del mes de julio sí podría entrar público en los estadios y por entonces al Real Valladolid aún le faltaría por recibir en el Estadio José Zorrilla a Levante, Alavés, Barcelona y Betis. En este contexto, el club permitiría un tercio del aforo, si finalmente esa es la cantidad que se permite, y por otro lado, desde el Real Valladolid se está ya estudiando o elaborando un protocolo de acceso al mismo. Muchas gracias. Aforo y protocolo de acceso al campo. Bueno, el protocolo vendrá marcado seguramente por la Liga. Nosotros cumplimos a rajatabla esos protocolos, somos muy observantes con la normativa, además somos proactivos proponiendo algunas acciones a los organizadores del campeonato, y sobre si nosotros vamos a aceptar o no público, todo dependerá de lo que nos indiquen las autoridades sanitarias. Nosotros entendemos que el público es un elemento indispensable en el fútbol. Yo me he manifestado públicamente en varias oportunidades calificando como desastre el hecho de que no haya público en las gradas, pero nos tendremos que ceñir obviamente a las autoridades sanitarias y sus recomendaciones. El fútbol profesional en toda esta desescalada ha ido a su ritmo, un ritmo que les ha favorecido. De hecho, han comenzado antes que nadie a entrenar. Se han atenido, eso sí, a unas normas que se han cumplido escrupulosamente por parte de los jugadores, pero ha habido excepciones. Por ejemplo, los jugadores del Sevilla que se juntaron para una barbacoa y otros episodios muy recientes. ¿Qué le parecen las declaraciones de Tebas hoy en el periódico francés de Equipe, amenazando con obligar a los equipos a concentrarse si se produce otro episodio similar? Bueno, la concentración de los equipos fue algo que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Nosotros estábamos invitados a concentrarnos desde la prácticamente segunda fase del periodo de entrenamientos. El buen comportamiento de los jugadores, técnicos, trabajadores de los clubes, la buena evolución de la pandemia ha ido reduciendo esas concentraciones que ya no son ni siquiera para el periodo de competición. Yo entiendo que la Liga quiera protegerse. Yo he sido muy crítico con algunas cuestiones organizativas de la Liga y algunas imposiciones a través de los protocolos, pero sí que debo comprender que la Liga, como cualquier otro gremio económico, industrial, de producción del país, pretenda protegerse, y esa amenaza de la concentración en sí yo no lo veo como una amenaza, sino como una medida que se va a tomar para proteger la integridad de todos los participantes. Ya en el campo exclusivamente deportivo, supongo que estarán esperanzados, que la lucha es mantenerse en primera división, de ahí no bajamos, ¿no? Nosotros somos muy ambiciosos y realmente queremos aspirar cada vez a algo más, pero también somos muy realistas, creemos en la sostenibilidad de este proyecto y obviamente nuestro principal objetivo este año
es mantener la categoría. Eso nos facilitaría muchas cosas de cara al futuro, teniendo en cuenta que vamos a sufrir, como todos los clubes y desgraciadamente toda la sociedad, un fuerte impacto financiero en nuestras cuentas, en nuestra actividad, pero es obvio que, como bien dice, nuestra principal aspiración en estos momentos es mantener la categoría. Muchísimas gracias por habernos atendido y suerte en el estreno de esta Liga recuperada. Encantado, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tenéis que decir a estas declaraciones? Mira, hoy leía yo uno de los muchos artículos con el inicio de la Liga que comentaban cómo va a ser ver el fútbol sin espectadores. Se habían puesto incluso en contacto con la empresa que se encarga de montar todas las batallas en series tan míticas como Juego de Tronos, para que hicieran un poco de animación en el propio campo. Claro, es que algún dragón volando y tal, sí, cómo no. Una serie artificial, sí que es raro ver un partido de fútbol y oír las voces de los jugadores, los insultos, las voces del entrenador, pero supongo que nos tenemos que hacer a ello, no queda otra. Por cierto, me ha encantado lo que ha comentado del compromiso del Valladolid con la sociedad de no aprovecharse de la normativa y pedir un ERTE. Me parece que es una figura que se traería por los pelos cuando lo pide a un equipo de fútbol, y el hecho de que Valladolid no lo haya pedido me ha satisfecho. Y también quiero comentar otra cosa. Todos los partidos van a ser, hay que pagar para poder verlo, están en las plataformas, pero va a ser en abierto en todas las residencias de ancianos que lo soliciten. Eso es un acuerdo al que se ha llegado, bueno, es una cesión. Eso está muy bien, por supuesto. Vamos a hablar ya de otros temas, porque hoy hemos conocido que no habrá movilidad en la cornisa cantábrica a pesar de estar en fase 3, y finalmente Castilla y León no va a pedir el pase de fase para toda la comunidad. Se quedan fuera Salamanca, Soria, Ávila y Segovia por su cercanía con Madrid, una comunidad que, por cierto, tampoco va a pedir avanzar de momento a la fase 3. Así explicaba el vicepresidente de la Junta y la consejera de Sanidad cómo va a ser esta desescalada a medio gas. El Ministerio de Sanidad, antes de la semana pasada, nos animaba a que siguiéramos y que podíamos avanzar, pero lo cierto es que tras el análisis de los datos creemos que tenemos que seguir el principio que siempre hemos seguido, que es el de la prudencia. Y con respecto a la movilidad, hemos estado valorándolo esta mañana detenidamente y hemos llegado a la conclusión de que es mejor hacer lo previsto para la fase 3, que es mantener solo movilidad dentro de las provincias. Sin esa movilidad tampoco hay tanta diferencia entre la fase 2 y 3. Para no confundir a los ciudadanos, quizás hubiera sido mejor mantenernos todos en fase 2 y cuando se cumplan los 15 días ir a la fase 3. Bueno, yo la verdad es que, si me permites la broma y al hilo de las declaraciones, yo creo que es mucho mejor una desescalada a medio gas y prudente que no una desescalada sin frenos y a lo loco por seguir con el ritmo peliculero, ¿no?, de los argumentos. A mí me parece que hemos llegado con mucho sufrimiento hasta aquí, con muchísimo sufrimiento, que no podemos banalizar por todo lo que hemos pasado, y lo que en ningún caso se puede poner en riesgo son los progresos que se han hecho. A partir de ahí, todo lo que sea a lo mejor perder unos días y ganar unas vidas, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo es que tengo mis dudas, porque yo estoy un poco confundido con los criterios de la Junta en ese sentido, de la prudencia, porque en principio nos convencieron de que lo bueno era lo de las zonas básicas de salud, y estamos todos pendientes de las zonas básicas de salud, los únicos en toda España, con el mismo argumento. Vamos a ser prudentes y si después pues ya veremos. Pero tengo la sensación, he escrito sobre ello, que me pasa lo mismo que cuando era pequeño, iba a la piscina, me llevaba a mi madre y después de comer no me dejaba bañarme, porque decía que tenía que guardar 2 horas de digestión, y nos pasábamos, mi hermano y yo, dando vueltas a la piscina, viendo cómo los demás niños se bañaban, y no veíamos que se les cortara la digestión ni nada por el estilo, ¿no? Y así un día, tras otro día, hasta que al final, pues te das cuenta que no. Entonces aquí exactamente igual, nos están diciendo que ojo, que prudente y tal, cuando estamos viendo que las demás comunidades autónomas, sin haber sido tan prudentes, no ha pasado nada. 2 o 3 brotes puntuales que ha habido en hospitales, no han sido centros
digamos, públicos, en el sentido de aglomeraciones de gente, y por tanto, esa prudencia que yo podía entender al principio, yo ahora mismo me cuesta más entenderlo, sobre todo con el argumento de la cercanía a Madrid. Si los madrileños no pueden salir de su comunidad autónoma, ¿qué peligro hay para los segovianos, abulenses, salmantinos y sorianos? No lo entiendo. Sí, bueno, la verdad es que está muy bien traída esa anécdota que contabas de tu infancia. Lo que ocurre es que yo creo que el conocimiento siempre tiene que tener una parte empírica. Y aquí el problema que tiene el conocimiento empírico es las consecuencias que puede tener ese conocimiento. Es decir, claro, yo a nivel abstracto, donde uno puede mantener una teoría, bueno, pues al final digamos que las teorías se pueden aguantar, pero claro, cuando luego llega el conocimiento empírico, que son las cifras y que son cifras fatales, pues claro, te obliga a ser muy conservador con los postulados, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que nos hemos enfrentado todos a una serie de situaciones que nadie conocía. Por eso probablemente lo de las zonas de salud, por eso quizás en todos los eslabones de las cadenas de mando en nuestro país ha habido cambios, pero también es que ha habido una situación completamente nueva. Sí, es verdad. Y nuevo, y lo que es un reto realmente es organizar cómo va a ser la vuelta a clase. Ayer dábamos algunos detalles, hoy ya las comunidades autónomas, todos los consejeros de educación han conocido cuál es el plan del ministerio que dirige CELA para volver al colegio en septiembre. Solo 3 comunidades autónomas no lo han aceptado, País Vasco, Cataluña y Madrid. El resto acepta. Aparte de ese uso obligatorio de mascarillas a partir de cuarto de primaria, cada vez que se levanten del pupitre, esta norma también contempla que los alumnos, por ejemplo, coman en las aulas, sea un comedor para cada uno, que las clases puedan salir más allá del propio centro, incluso irse a los jardines, y mucha limpieza, sobre todo muchísima limpieza. La ministra Celaá reconocía la dificultad que entraña organizar el plan de la vuelta al cole. En ningún país de nuestro entorno está resultando fácil la vuelta a la actividad educativa presencial, en ninguno. Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro establecimiento. Hay un problema serio, pero yo creo que ahí sí que es importante mentalizarnos todos de que no puede ser de otra forma. Es que con no una hay otra. organización no hay otra. No hay otra. Bueno, tenemos la ventaja de que ya hay muchos países en Europa que han tomado esta decisión de volver a las aulas hace ya casi un mes. O sea, Francia, Alemania, Portugal, los niños hace un mes que ya están yendo al colegio y por tanto su experiencia nos tiene que servir para intentar acertar a las decisiones que tomemos. Y después hay otra cuestión que yo creo que es relevante y es que parece, y subrayo lo de parece, cada vez hay más certidumbre de que los niños ya no son estos seres supercontagiadores, transmisores del virus, sino que parece que es todo lo contrario, con lo que quizás eso da un poco más de confianza a la hora de tomar decisiones que son imprescindibles. Y es que, bueno, no nos vamos a engañar, la educación seguramente ha sido la asignatura pendiente en estos 3 meses, ha sido la gran olvidada. Nos hemos preocupado de absolutamente todo y la educación, como parece que lo tenemos referido a septiembre, lo hemos dejado de estar. Pero es una decisión inevitable. Los niños tienen que ir al colegio y habrá que organizarse con los recursos que hay, no hay otra. Presencial sí o sí. Presencial sí o sí, pero con todas las garantías y yo creo desde el principio de no perder ni un milímetro de lo que se ha ganado. Yo, mi reflexión es cómo es posible que todo el mundo, menos 3 comunidades, acepte un acuerdo. Es decir, en momentos trágicos, en momentos urgentes, en estos momentos donde lo que importa es llegar a consensos porque están en juego muchísimas cosas, pero ¿de verdad es posible que frente a una mayoría abrumadora apoyando un plan y un gobierno haya 3 comunidades autónomas que encuentren vetas para no llegar a acuerdos? Es que a mí me parece que igual que hay momentos para debates menores y para hablar de cosas pues un tanto abstrusas, yo creo que ahora estamos realmente en un momento de gran dificultad, en una urgencia nacional. Y cuando estamos ante una urgencia de estas características, lo que importa es, y lo digo sinceramente, apoyar al que tiene la terrible responsabilidad de gobernar en los diferentes niveles territoriales. Es decir, no estamos hablando de colores políticos, no. Es facilitar la toma de decisiones y la salida de una situación que ha sido y puede ser trágica
no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico. En dos comunidades se podría entender, por eso de que tampoco les gusta ir siempre a lo que marca el Gobierno central, pero hay una, la Comunidad de Madrid, que yo desconozco los criterios concretos. El País Vasco y Cataluña es una cuestión de mensaje al interior, ¿no? No dar a sus ciudadanos la sensación de que siguen las directrices de lo que marca el Gobierno de España, pero yo creo que incluso el País Vasco lo ha reconocido expresamente. Es una cuestión competencial, pero estamos de acuerdo con el contenido. Y creo que Cataluña con matices igual. Pero es verdad que la que se desmarca en cuanto al fondo de la cuestión es Madrid, por razones obvias. Está siendo el estandarte del Partido Popular contra el Gobierno de España y está poniendo excusas de difícil entendimiento si atendemos a lo que tú has comentado. Es que hemos pasado, estamos saliendo de una situación súper complicada y es de recibo pensar que los chavales no les puedes meter en un aula 30 juntos y tienes que mantener como mínimo 1,5 metros, que parece que es el problema que ellos plantean, el tema del 1,5 metros de distancia entre los alumnos en clase. Es una cuestión de tacticismo político, es el estandarte del Partido Popular contra el Gobierno de España y a por ello que va. Por eso tenemos que ser optimistas y ver que las excepciones que han sido solo 3 y 2 que parecía que ya jugaban en casa, ¿no? Correcto. En fin. Nos ha sorprendido la tercera. Sí. A quien le haya sorprendido. Sí. También la universidad ya empieza a mover fichas con respecto a la vuelta a clase. El ministro de Universidades, que por cierto ha hablado poquísimo en toda esta crisis, ha estado desaparecido cuando la universidad se juega muchísimo. Lo único que ha adelantado es que hay que jugar entre clases presenciales y clases online. Julio, ¿qué te parece? Yo eso lo llevo muy mal. Ya Yo lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal por varios motivos. Primero porque insisto que la educación ha sido la gran olvidada. Desde que se cerraron las clases, los profesores en la universidad hemos hecho un esfuerzo brutal de ponernos con las nuevas tecnologías, de dar las clases virtuales, de aprender todos los mecanismos para grabar vídeos. Los alumnos han hecho un esfuerzo de verdad encomiable. Yo creo que se ha valorado poco el esfuerzo de los alumnos haciéndose a un escenario nuevo de estar metidos en casa, chavales de 18, 19, 20 años, con cada profesor pensando que somos el ombligo del mundo, pidiéndoles esto. Han trabajado muchísimo. Y ahora que hemos sacado el curso adelante, porque estamos ahora en época de exámenes, por cierto, seguro que mis alumnos, si me están viendo, tienen que estudiar para el examen de la próxima semana. Ahora que hemos pasado el curso adelante, hemos reclamado tantas veces que se acuerden de nosotros para septiembre, que la primera noticia que tenemos es ahora. Y nos manda un mensaje tan ambiguo, tan poco consensuado con la comunidad universitaria, porque tengo entendido que sí es verdad que ha hecho una llamada al rector o se ha reunido hace 15 días, pero les han dado el documento como cerrado. Dando por hecho que hay que hacerlo sí o sí, y no se recibo porque encima nos piden cosas que son de imposible cumplimiento si no se duplica o triplica el presupuesto que tenemos para hacerlo. ¿Cómo vamos a dar el doble de clases o cómo vamos a partir las clases si voy a dar clases virtuales? Es imposible llevarlo a cabo. Es que lo que plantea es que el alumno al que le toque presencial, por ejemplo, yo no sé si es así, pero creo que podría ser así, al grupo que le toque presencial una semana no tiene que ir a la universidad, tiene que escuchar las clases online y luego al revés. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, yo doy la clase a mitad de mis alumnos y la otra mitad se supone que me están viendo por vídeo, pero si las aulas de la facultad no están preparadas para grabarlo en vídeo, es imposible. Y después plantean cuestiones como esa. Yo tengo 40 alumnos en clase y tengo que llevarles, entrar por esta puerta, salir por esta otra, sentaros cada 3 asientos, ojo con lo que hacéis, y después en el descanso se salen y van grupos de 20 al bar a tomarse un pincho de tortilla todos juntos. Y después vuelven a otra clase y se vuelven a separar. O los que vienen de Palencia cogen la regional, van todos juntos en el autobús, todos juntos, los 50 alumnos, llegan a la facultad, les dispersamos y luego vuelven a Palencia todos juntos. ¿Alguien se cree que si un alumno se contagia en un aula? Cuando fuera, digamos, es mucho más laxo, es mucho más flexible todo. Es un sinsentido, incongruente. No, creo que, que has dicho muchísimas cosas con las que estoy de acuerdo y sobre todo una, ¿no? Que lo que no se puede es establecer obligaciones y normativas sin dar los medios para poder cumplirlas. Eso yo creo que es una cosa de primero de derecho administrativo. Es imposible dar las competencias si no das a su vez los recursos para poder cumplirlas. Luego yo también creo que al final la sociedad está basada en una serie de instrumentos
comunes, el patrimonio de lo común, que es algo que a mí me interesa mucho, las universidades, la sanidad, los museos, la educación. Claro, llevamos 10 años donde todo ese patrimonio de lo común no es que haya sufrido tijeretazos, es que ha sufrido hachazos. Sí, sí. Y esos hachazos, por mucho que el heroísmo de los docentes en los diferentes niveles, en el universitario, en el bachillerato, en la primaria, lo hayan compensado, claro, es que ¿cómo están las aulas? ¿Cuáles son las inversiones en educación? ¿Cuáles han sido las inversiones en cultura y en sanidad? Yo creo que el patrimonio de lo común está en peligro y esta pandemia lo que nos tiene que hacer es una reflexión de cómo han llegado las estructuras que generan sociedad. Porque, perdonadme, o sea, el problema que tenemos no es el color de los gobiernos, el problema que tenemos es el desgarro de la estructura social. Y el patrimonio de lo común lo que nos da es esa generación de sociedad. Hay pocas voces críticas en el seno del Partido Socialista actualmente. Felipe González nos tiene acostumbrados a decir lo que piensa, sobre todo cuando se refiere a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Hoy en un desayuno informativo ha dicho, por ejemplo, que él nunca habría pactado ni con Podemos ni con Esquerra y con la ironía que le caracteriza ha definido lo que le parece la política actual. Sufro esta dinámica en la que entramos y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice yo 2 huevos duros más, todo lo que oigo es un debate de búsqueda del culpable. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. No perdamos el tiempo. Debatamos sobre lo que hay que hacer y lleguemos a acuerdos sobre lo que hay que hacer. ¿Escucha a alguien, a hombres, a personajes como Felipe González? Hombre, Felipe González sabe que es muy escuchado y por eso habla. Yo creo que no tiene razón esta vez. Yo creo que no tiene razón, porque para empezar todo gobierno tiene discrepancias internas que afloran, no solamente el gobierno de España. Podemos poner ejemplos en la Comunidad de Madrid, el debate que hay entre el consejero de Sanidad y el consejero de Política Social sobre algo mucho más importante, como es la derivación de los mayores en residencias a hospitales, la discrepancia que hubo aquí entre el vicepresidente y el consejero de Empleo, que se saldó con la dimisión de Germán Barrios. Por tanto, siempre hay discrepancias en órganos de gobierno. Ahora bien, Felipe González sabe que todo lo que diga sobre Pedro Sánchez se le va a amplificar y todos sabemos la opinión y la relación que hay entre ellos. Felipe González siempre se ha calificado como un expresidente que es un jarrón chino que no se sabe dónde colocar y de un tiempo a esta parte dice que es un jarrón chino al que cualquier niño puede dar un codazo y romper con relación a Pedro Sánchez. Entonces yo creo que ha estado desafortunado porque esto viene al hilo de un debate ideológico que también no tenía que haber trascendido entre Podemos y el PSOE, con relación a algo mucho más importante que es de lo que tenemos que hablar, el anteproyecto de ley de infancia, que es sobre esto, sobre lo que versa, la discrepancia que hay ideológica entre Podemos y el PSOE. Y tenemos que estar hablando, Felipe González tenía que haber hablado de la importancia que tiene la ley de infancia, la protección al menor ante los abusos, todas las medidas importantes que contiene. Eso es lo relevante para la sociedad en sintonía con lo que ha dicho antes Alejandro, es lo que nos importa a los ciudadanos. A mí como ciudadano me importa el mensaje de decir que hay un gobierno que va a intentar prevenir, proteger, reparar el daño a los niños ante los abusos y que les va a proteger. Me importa mucho más eso que la opinión personal que pueda tener Felipe González sobre una cuestión de enfrentamiento, una fricción dentro de un gobierno, particularmente. Bueno, con carácter general, si tus palabras no mejoran el silencio, pues es mejor no alterar esa paz, ¿no? Pero claro, yo después hay otra cosa, que cada generación tiene una determinada manera de ver la vida y el mundo, y yo creo que es muy positivo para España, y a mí me parece que ahora mismo es muy positivo, que de alguna forma gente que está en la plenitud, que está en una edad estupenda, como tiene el presidente, tanto el presidente del gobierno como los grupos de la oposición, tienen una percepción de la España contemporánea, de la España actual y de los problemas actuales, que desde luego es muy diferente del que puede tener Felipe González, ¿no? Después, claro, hablar del gobierno actual, un presidente que durante su gobierno, bueno, pues aquí él habla de camarote de los hermanos Marx, pero es que hay bastantes miembros de su gobierno que estuvieron imputados por cosas como el GAL. Entonces, empezar a dar lecciones yo creo que es complicado.
Vamos a terminar ya las citas que durante toda esta semana hemos tenido con Nieto en los restaurantes, y para este último encuentro Nieto se nos ha puesto hasta gomina. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero me he venido al restaurante que nos faltaba, el restaurante de Vox. Fíjate qué bonito, está lleno de banderas. La carta es muy sencilla, cocina tradicional. Camarero, camarero. ¡Viva España, camarero! Ah, ahora sí me hace caso. Sí, tomaremos... De acuerdo. Muchas gracias, sí. No tenía muy buena pinta, pero bueno. Siempre podemos ir a casa, que tengo una alita de pollo que puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Mi suegro decía que como en casa no se come en ningún sitio. Y va a tener razón. Bueno, nos vamos. Volvemos nada, en 3 segundos. Ya estamos de vuelta y la primera parada, ya lo saben ustedes, es para un rincón de la redacción donde a estas horas está Estefanía Ureña manejando las redes y viendo a ver qué es tendencia. Buenas noches, Estefi. Nati, buenas noches. Hoy vamos a comenzar nuestro breve repaso por lo que es tendencia en Twitter con uno de los temas más polémicos del día. Se trata de la retirada de estatuas de esclavistas en plenas protestas contra el racismo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya han bajado de su pedestal a varias estatuas de Colón, pero es en Reino Unido donde la iniciativa más ha calado. Y es que aquí hay división de opiniones, los que ven muy bien que se retiren esos vestigios de la historia que recuerdan a la esclavitud y los que precisamente defienden que es historia y que hay que mantenerlas para que no se vuelva a repetir. Y en Twitter ha sido muy bien acogida la noticia del nuevo premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Se trata del economista Dani Rodrik. Los tuiteros alaban que además sea un excelente escritor y humanista y recuerdan que Rodrik ya hace años alertó sobre los peligros de la globalización. Y de nuevo las redes sociales sirven de altavoz para rendir un homenaje, esta vez a la actriz Rosa María Sardá. Han sido miles los mensajes recordando la trayectoria y la personalidad de Rosa María Sardá. Fotos y vídeos han recordado lo mucho que ha aportado la actriz catalana al cine, al teatro y a la televisión de nuestro país. Muchas gracias, Estefanía. Últimamente no hacemos más que despedirnos. Hoy decimos adiós a una de las grandes actrices de la escena, la televisión y el cine. Sus actuaciones nunca nos dejaron indiferentes, su sentido del humor era proverbial, como también lo era su compromiso con decir lo que pensaba siempre. Nos están dejando con el culo al aire, quieren hacerlo, pero yo creo que no lo van a conseguir, porque los políticos, los gobiernos pasan y nosotros seguiremos siendo actores, siempre. Hasta después de que nos hayamos ido. Y su voz seguirá escuchándose siempre. Sí, y algo muy importante que ella decía también, y que a mí me ha hecho pensar mucho hoy, que parece que tienen que venir siempre grandes catástrofes para ponernos a todos de acuerdo. Yo creo que es la sociedad la que tiene que salir adelante, tenemos que mirar todos juntos lo que nos hace ser un gran país, no distraernos en querellas intestinas que no llevan a ningún sitio y remar y salir adelante, claro que sí. Figuras de la cultura como Rosa María Sardá, que nos ha marcado a generaciones tras generaciones. ¿Tú qué primer recuerdo tienes de Rosa María Sardá? Pues yo el primer recuerdo en la tele, un sketch que hacía con Honorato, que estaba siempre moviéndose al lado, estaba en bata. Honorato. Y Honorato, ¿y qué hacemos? Tenía una forma así, además hacía reír con un humor muy ácido, muy irónico. Yo quería añadir, en la sintonía de lo que ha dicho Alejandro, que además de la aportación al mundo del teatro, del cine, de la televisión, es de valorar cuando una persona se involucra a nivel social, cuando hace, digamos, de su persona un referente de palabras o de gestos o de actos. Has hecho mención a una frase, yo voy a hacer mención a un acto cuando
por discrepancias con lo que estaba pasando con el proceso, renunció a la Cruz de Sant Jordi que le habían dado pues, en 1994-95, hace muchísimos años, porque decía que no se sentía, digamos, representada por lo que quería. Fue un gesto, y ese gesto es referente. Yo creo que las personas que son famosas y que tienen cierto liderazgo, todo gesto, toda palabra que haga, yo creo que es muy reconfortante para la sociedad porque nos dan una guía a seguir. La echaremos de menos. Totalmente de acuerdo. Sí. España va a ser el país de la OCDE más afectado por la pandemia, por su dependencia del turismo. La Unión Europea quiere abrir ya, el 1 de julio, las fronteras y esta mañana el jefe del Estado español ha defendido así ante los operadores de turismo internacional que España es un país seguro. España es un destino turístico, yo creo que lo podemos decir con rotundidad, un destino seguro, un destino de calidad, de primer orden, con enorme diversidad y atractivos y además muy competitivo. Voces importantes en un momento en el que España tiene que empezar a activarse sí o sí turísticamente. Bueno, cualquiera de los dos, quien sí, quiere hacer reflexiones que el turismo es un sector importantísimo de la economía española, está fuera de toda duda, representa el 12 o el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Yo no sé muy bien si las palabras del rey de Felipe VI ayudan realmente al exterior a venir y a que se crean el mensaje, o está en su papel de jefe del Estado simbólico, que es lo que tiene y es lo que le toca hacer. Yo cuando he leído el discurso, me parece que es un discurso muy superficial, poco comprometido. Lanza un mensaje de ánimo, confianza y seguridad al sector. Es un momento de crisis, pero seguro que podemos repensar nuevas soluciones. Es algo muy poco involucrado. Yo creo que, mira, la pandemia nos ha traído ciertas confirmaciones. Los recortes brutales que ha habido en servicios sociales, en educación, en sanidad. Yo creo que también nos ha traído la constatación de que la fórmula que tenemos de esta monarquía representativa, pues yo creo que ha quedado un poco anacrónica, porque realmente cuando peor lo hemos pasado, la aportación que ha tenido la jefatura del Estado no puede ser otra que la que ha hecho, nada. Bueno, yo creo que es evidente que el turismo, y además hay que anidarlo con la cultura en Castilla y León, por ejemplo, supone prácticamente el 15% de nuestro PIB, supone 1 de cada 4 puestos de trabajo que se desarrollan dentro de Castilla y León, y por eso tiene un valor importantísimo. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que efectivamente en cultura lo simbólico es muy importante, y unas palabras de aliento al sector pues ayudan, aunque digamos, se pronuncien, como muy bien decía Julio, desde el orgullo y la satisfacción de todas las nochebuenas, ¿no? Bueno, quizás al jefe del Estado esta vez tampoco le están dejando hablar demasiado, desde que uno de los comentarios que más escuchan últimamente es que Pedro Sánchez está usurpando la labor que tenía que tener la jefatura del Estado. No sé, si yo no estoy diciendo que pudiera hacer más, es que no puede hacer más. Es que lamentablemente o felizmente, según se mire, el papel que tiene la monarquía en nuestro estado social es el que es una monarquía representativa que en tiempos de paz y de bonanza pues puede servir para lanzar mensajes de optimismo, pero que en tiempos de dificultad pues lamentablemente no te puedes apoyar en ella. Es que es la constatación de lo que es. No puede hacer más Felipe VI de lo que ha hecho, nada. No lo puede hacer, no le deja, ¿no? La Constitución, no su figura es su figura, es la que tiene lanzar mensajes y vender la marca España. Eso es. Y yo creo que es muy importante que eso se haga bien, es decir, que se haga desde la dignidad de esas funciones, y que la contribución de la monarquía a la marca España sea positiva por su ejemplaridad en todos los aspectos, claro que sí. Por supuesto. Hay una noticia que saltaba esta tarde y volvemos a Castilla y León. No sé si vais a querer hacer algún apunte de la Fundación Villalar, que a partir de ahora se va a llamar Fundación Castilla y León. Se acabó Villalar, se llama Fundación Castilla y León. Es una de las decisiones
que ha tomado este jueves el patronato de la entidad. El presidente de las Cortes, que siempre ha querido ese cambio, y de la Fundación se ha reunido por videoconferencia con los miembros del patronato, que han aprobado por mayoría este cambio. También se cambian los estatutos y se da un giro a la actividad de la Fundación, que se dedicará a partir de ahora a proyectos de carácter social y no tanto cultural, con especial atención a la ayuda a colectivos afectados por la crisis de la COVID-19. La Fundación Villalar, siendo la Fundación Castilla y León, ya será otra cosa. ¿O va a ser lo mismo? Es decir, poco... Lo veremos, lo veremos. A mí me gustaría saber la justificación que hay detrás para el cambio, qué es lo que buscan. Una que se identifique más con lo que es la comunidad autónoma. Si lo que buscan es que haya una fundación que tenga el nombre de la comunidad autónoma para que haya un mayor sentimiento de comunidad, pues bien, pero no sé si servirá para mucho, esperaremos. Dentro de un año. En general, con los instrumentos, pues los instrumentos no son ni malos ni buenos, lo importante es lo que se hace con ellos, ¿no? Entonces, que exista una fundación dedicada al sentir de la comunidad o dedicada a causas sociales, si lo importante es cuánto presupuesto va a tener esa fundación y en qué lo gasta. ¿Llega efectivamente a los colectivos desfavorecidos o podía tener capacidad para generar sentimiento de la comunidad con el presupuesto que tenía? Porque si para lo que sirve es para dar 3 charlas o repartir 6 mascarillas, pues a lo mejor para ese viaje no se necesitan esas alforjas. Lo importante en la vida nunca son los instrumentos, sino los fines a los que sirven esos instrumentos. Correcto. Lo que está claro es que deja de ser una fundación con fines culturales, o sea, no prioritariamente. Bueno, es que tampoco entiendo yo, o no sé si tenía mucho sentido que la Fundación Villalar, a lo mejor era porque estaba enfrente de la Consejería de Cultura, tuviera fines culturales. Yo no creo que ese sea o que tenga la finalidad. Claro, a lo mejor como ahora la Gerencia de Servicios Sociales pilla más lejos, pues puede. Bueno, no lo sé. Nos vamos ya a ir, y como todos los días lo hacemos parándonos en un periódico. Felipe Ramos, subdirector del Mundo de Castilla y León, nos dice que lleva mañana en sus 3 cabeceras, en la de Valladolid, en la de Soria y en la de Burgos. Coronavirus, ese es el tema central con el que abren las portadas de los periódicos de Digroup. En Castilla y León, con ese nuevo cambio de criterio de la Consejería de Sanidad, que ahora decide dejar fuera de la fase 3 a Salamanca, a Soria, a Segovia y a Ávila. Un tema con el que también abre el Mundo de Soria, centrándolo evidentemente en Soria. En el Mundo de Burgos, en cambio, lo que hacen es mostrar la crítica hacia el Ministerio de Cultura desde Sonorama por poner en duda la celebración de los festivales, y en el Mundo de Valladolid abrimos nuestra portada con las pérdidas que ha generado el estado de alarma a Obasa, 5 millones de euros, que espera poder recuperar en parte con 3,5 millones de ayudas del gobierno. Muy buenas noches y, como digo siempre, un día menos. Un día menos también para nosotros. Mañana ya saben que es viernes y no tenemos más que palabras. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por haber estado esta noche. Adiós.